Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Buena ciencia, queridos oyentes de Ciencia Fresca. ¿Qué tal? Un saludo de Jorge Laborda, aquí en Albacete, y otro saludo, ¿verdad, Ángel? Buena ciencia a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo para hablar de ciencia fresca, recién salida, calentita o fresquita, depende de cómo. Va a ser ciencia congelada, Ángel, ciencia congelada, al menos por lo que sé que vas a hablar tú. Tú vas a empezar hoy, ¿de qué vas a hablar? Sí, hoy empiezo yo y vamos a hablar de un gen que se puede emplear para regenerar corazones que han sufrido infartos de miocardio, de manera que además esta regeneración restituya la funcionalidad del corazón, es decir, el corazón lata, por lo menos, si no de manera como antes del infarto, mucho mejor que tras recuperarse del infarto por medios tradicionales. Entonces es un artículo publicado en la revista Nature, luego lo hablamos y vamos a contar un poco la historia que va detrás de todo este gen, porque esto no es un descubrimiento así a bote pronto, lleva un trabajo de varias décadas hasta que parece que puede ser utilizado, al menos en ensayos clínicos, para intentar recuperar a los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Tú dices que no vas a hablar, que digo que va a ser ciencia congelada. Yo voy a proponer otro viaje, otro de mis viajes. En este caso vamos a ir a un satélite de Saturno que se llama Encélado, o Enceladus también le llaman, que es, digamos, el que tiene más papeletas para albergar algún tipo de vida más allá de la Tierra, lógicamente. Es una luna cubierta con una espesa capa de hielo que tiene en su interior un inmenso océano de agua líquida, y a veces el contenido de ese océano sale a la superficie a través de unos géiseres que fueron detectados por la nave Cassini. Bien, pues ahora se publica un artículo en el que se habla de la existencia de ese océano que rodea a todo el satélite y que tiene unas condiciones muy determinadas que podrían ser adecuadas para el desarrollo de algún tipo de vida. Pero bueno, luego doy los detalles. Primero vamos a hablar del corazón. Efectivamente, vamos a entrar a hablar de un órgano tan importante como el corazón. Y efectivamente se trata de intentar regenerar ese órgano. Cuando sufre un daño, normalmente un infarto, lo que sucede es que pues hay un fallo de aporte sanguíneo, aporte de nutrientes. Las células, por tanto, de esa zona del corazón van a morir por falta de ese aporte de oxígeno. Esto es interesante porque el corazón bombea la sangre y lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos. Eso es lo que nos pueden enseñar. Bueno, pero es que también lleva la sangre y nutrientes al propio corazón. Claro, el corazón tiene que bombear sangre para que le lleguen nutrientes y oxígeno a sí mismo. Y si hay algún problema en las arterias coronarias, etcétera, pues podemos tener un fallo del aporte sanguíneo, del oxígeno, y tenemos entonces una zona infartada. A veces esa zona infartada, si es demasiado grande, pues conduce a la muerte súbita, ¿verdad? Y otras veces, pues es más pequeñita, pues tenemos dolores o lo que sea, pero se puede recuperar, el corazón sigue funcionando. Pero bueno, lo ideal sería poder regenerar esa zona dañada de manera que no hubiera cicatriz y que fuera funcional. Y en esto se lleva investigando un tiempo, ¿no? Y se lleva investigando porque sabemos de hace tiempo que muchos tejidos humanos pues tienen una capacidad de regenerarse. No todos no son, o sea, no todos, digamos, si se dañan no se pueden recuperar. Hay varias que sí que lo hacen. Uno lo tenemos muy claro, la piel. Nos hacemos una herida en la piel, normalmente si no es muy profunda la herida no deja ni cicatriz, se regenera la piel, se recubre, se ha regenerado ese órgano. El hígado es también capaz de regenerarse bastante bien, o sea, incluso cortando trozos de hígado a animales o, en fin, si se tiene que quitar un trozo de hígado por cáncer o lo que sea,
ese hígado se puede regenerar. Incluso se hacen trasplantes de hígado, que eso es lo que se trasplanta es un trozo, ¿no? Exactamente, a veces se trasplanta un trozo para que se regenere, sí, exactamente. Con lo cual, es claro que se puede, que hay órganos que se regeneran. Un caso muy curioso de regeneración en humanos, porque claro, hay animales que regeneran prácticamente el organismo entero. O sea, guardas una pata al axolote, por ejemplo, y se puede regenerar, o la cola de las lagartijas, son ejemplos. Bueno, y las estrellas de mar también. Efectivamente, que de eso hemos hablado también. Bueno, pues el caso nuestro es que si cortamos, nos hacemos daño en algún dedo, sobre todo si somos niños, que tenemos una mayor capacidad de regeneración, nos hacemos daño en un dedo por debajo de la uña, es decir, de la punta del dedo, más allá de la uña, si eso se corta o se daña, se puede regenerar por completo. Y además yo lo he O sea, experimentado eso. O sea, yo de pequeño me hice una herida gorda jugando con las rocas de la playa, intentando coger erizos o no sé qué estaba cogiendo. Me caí y me corté un trozo de yema de dedo, pero no es que se me cortó, o sea, se me levantó la yema y el trozo de yema se perdió en el mar, algún pez se lo comería. Bueno, pues yo me quedé con ese agujero en el dedo y dije, madre mía, esto me va a quedar para toda la vida. Claro, no sabía yo en ese momento que en esa zona del dedo precisamente se puede regenerar. se Ajá. puede regenerar. Y de hecho, se ha regenerado y ahora no sé qué dedo es decir, está absolutamente regenerado y no tengo ninguna cicatriz ni nada, ¿no? Luego, este tipo bueno, de capacidad regenerativa, pues existe, la tenemos los humanos también, y de lo que se trata es a ver si la podemos, de alguna manera, gobernar, manipular para regenerar los tejidos que no se regeneran normalmente, pero que sería interesante regenerar al menos una parte, por ejemplo, esa parte de dedo que yo perdí, ¿verdad? Pues regenerarla y tener esta capacidad. El corazón no la tiene. El corazón es un órgano que no se puede regenerar, que al poco de nacer pierde esa capacidad de regenerarse, en general la mayor parte, y por tanto si se sufre un infarto, como digo, pues al final esa zona dañada no se repone, se queda una cicatriz fibrosa que no se contrae y que por tanto hace que el corazón pierda funcionalidad, capacidad de bombeo y al final nos lleva a la O sea, que tiene como una mancha, una cicatriz donde no hay función. Sí. Exacto. Y eso no se contrae y entonces tenemos podemos tener insuficiencia cardíaca con el tiempo, en fin, más problemas. Entonces, ¿por qué el corazón ha perdido esta capacidad de regenerarse? En cambio, otros tejidos la pueden tener mínimamente. Bueno, la verdad es que la clave de esto está en el ciclo celular. El ciclo celular es un algoritmo, un programa, por el que las células pasan para dividirse. Es decir, de una célula pasamos a tener dos. Y hay una serie de procesos, de pasos que tienen que llevar las células, que están obviamente regulados por genes, que se ponen en marcha cuando la célula decide por alguna señal que se tiene que dividir. Esos genes están ahí para llevar el proceso, todo el programa de división celular, que supone la copia del ADN, la copia de los cromosomas, la separación de los cromosomas y la división al final de la célula. Estas fases tienen unos nombres, el ciclo celular, que se llaman la G1, la primera fase, la S de duplicación, la G2, en donde ya está el ADN duplicado, y la fase M de mitosis, en donde la célula se va a romper en dos, ¿no? Se va a partir en dos. Y esto está regulado todo por unas proteínas que evidentemente están producidas por genes, que se llaman las ciclinas. Y se llaman las ciclinas porque regulan el ciclo celular. El ciclo celular es que de una célula inicial se produce todo este paso de fases y me deja a dos células en la primera fase. Es decir, me la deja en la fase inicial en donde estaba la célula madre. La célula inicial estaba en la G1 o G0, que se puede llamar incluso en reposo, y las células hijas van a estar en ese G0 y a partir de ahí pueden entrar en otro ciclo celular o no, o quedarse quietas, ¿de acuerdo? Entonces hay una ciclina muy importante, que es la ciclina A2, que es la que han estado estudiando un grupo, el grupo este de que digo que ha publicado bueno, en la revista Nature Medicina Regenerativa. Es un grupo que está dirigido por eh, Hina, pero se llama Hina o Jaina Chaudhry. Y esta ciclina, se llama la CCNA2, le vamos a llamar la ciclina A2, pues es muy importante para que pueda las células pasar de la fase 1 a la fase S, que es donde se empieza a reproducir el ADN, y de la fase 2, que ya se ha reproducido el ADN, a la mitosis, que es en donde se tienen que separar los cromosomas. Entonces esa ciclina controla ese tipo de procesos y si no está esa ciclina, pues la célula no se puede dividir. Entonces el corazón no tiene esa ciclina. Es decir, no es que no la tenga.
el gen lo tiene lo que se llama silenciado. Es decir, no está funcionando el gen. Sí, claro, porque al final los genes, tenemos todos los genes en todas las células prácticamente, ¿no? Y lo que pasa es que en unos funcionan y otros no. Exacto, Ujú. exacto, pero no todos están funcionando en todas. Entonces, en estas células musculares del corazón, pues este gen, el CCNA2, la ciclina A2, se silencia, se apaga al poco del nacimiento y por tanto este gen deja de funcionar y cuando esto ocurre, pues los cardiomiocitos, que son las células musculares, cardio de corazón, miocito, mio es célula muscular, pues ya no pueden reproducirse, ¿no? A ver, tenemos genes muy importantes que se suelen apagar cuando al poco de nacer. Tenemos genes que funcionan en la etapa fetal, que se apagan y son sustituidos por genes adultos. Pero el corazón crece, ¿no? A medida que vamos haciéndonos mayores, ¿no? O sea, Sí, va creciendo, todavía puede reproducirse, ya digo, ahora hablaremos de eso, tiene cierta capacidad regenerativa hasta la adolescencia, pero ya no se puede reproducir mucho, mucho, es decir, una capacidad regenerativa como en el tejido embrionario, obviamente no la tiene. Y la razón es muy interesante porque ¿por qué no se dividen las células del corazón? Se podrían dividir, al fin y al cabo el corazón es un órgano tan importante que regenerarlo, pero claro, es que el corazón tiene un montón de células que tienen que, bueno, contraerse de manera coordinada. Están hechas para contraerse de manera coordinada. Y si las células se ponen a dividir, bueno, está bien que se dividen unas pocas, pero si se pueden dividir todas, a ver, esto me va a generar una descoordinación importante de la función cardíaca, ¿no? Entonces, claro, ahí lo mejor es, oye, yo hago el órgano y ya lo tengo hecho y apago lo que me pueda, de alguna manera, deformar, entre comillas, el órgano, porque si esto se desregula o tal, si la división se desregula, tenemos un problema. Entonces, una de las razones que se piensa que explica por qué el corazón no se puede reproducir y por qué este gen, la ciclina A2, está apagada, es porque las células son muy especializadas en contraerse de manera coordinada y al dividirse, pues podía perder esto. Y además, otra cosa muy importante es que el corazón de esta manera está protegido del desarrollo de tumores. Es decir, por un lado no se puede regenerar, pero por otro lado, como las células no se pueden dividir, si hay algún tipo de mutación o algún tipo de transformación que llevaría a las células a poderse dividir de manera descontrolada, como sucede en los tumores, pues eso no puede ser en el corazón, porque ese gen al no estar, salvo que no se pusiera en marcha otra vez, ese gen no permite la división celular. claro, aunque ese gen sufriera algún tipo de modificación, como no funciona, no funcionaría tampoco. Bueno, a ver, la modificación podría ser que se pusiera a funcionar. Claro, 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 siempre hay alguna O sea, posibilidad. normalmente las células tumorales no mutan estos genes, mutan otro tipo de oncogenes, que se llama, o genes supresores de tumores, que hace que las células entren en división, reciban señales que les dicen a las células te tienes que dividir. Entonces la célula empieza a dividirse y se divide porque tiene toda la maquinaria de división celular funcional. Claro. Claro, si yo le doy la señal a la célula, le digo a la célula, te tienes que dividir. La célula empieza a entrar en división, pero no tiene la maquinaria para poderse dividir porque una de las piezas fundamentales no está, pues aunque reciba la señal de dividirse, no se va a poder dividir y normalmente lo que va a pasar es que se va a morir. Pues si empieza a dividir el ADN y no lo acaba de dividir correctamente, pues la célula no es viable, ¿no? Con lo cual tenemos un órgano especializado en una función concreta de contraer las células, que la ventaja que tiene es que, bueno, no vamos a tener tumores, la desventaja es que no lo podemos regenerar, pero necesitamos esa, digamos, falta de regeneración para mantener la coordinación. O sea, podemos pensar que podría ser algo, en fin, un poco lo que sucede. Pero efectivamente, como has mencionado, Ángel, ¿qué pasa si este gen se pone en marcha? El de la ciclina A2. Y efectivamente se ha visto que en aquellos, digamos, tejidos donde no está tan silenciado, donde puede estar más funcional, pues aparece expresado en tumores. O sea, hay tumores que expresan este gen y que, bueno, lógicamente necesitan este gen para que las células tumorales se puedan reproducir, ¿no? Y tenemos expresión, es decir, funcionamiento extremo, es funcionamiento anómalo de este gen en cáncer de mama, en el cáncer colorectal, también está, en el hepatocarcinoma, cáncer de hígado, en glioblastomas, en el cáncer de las células gliales del cerebro, en leucemias. Todos estos tumores se ha detectado que este gen está funcionando cuando no debería. Pero no basta con este gen para que se cree un tumor, ¿no? Tiene que haber más. No, Claro, no, tiene más no, es lo cosas. que acabo de decir. Necesitamos mutaciones en otros genes que hacen creer a las células que tienen que dividirse
se empiezan a dividir y luego tienen la maquinaria para hacerlo. Entonces, claro, en el caso del corazón no tienen la maquinaria. La señal la podrían a lo mejor recibir por mutaciones, etcétera, pero como no tienen la maquinaria para dividirse, pues no van a dividirse. O sea, no existe ningún caso de cáncer de tejido del corazón, ¿no? Que yo sepa, no. No hay tumores de corazón, tumores cardíacos. Yo no, vamos, a ver, decir que todo esto es imposible, Claro, no nunca sé. lo voy a decir. Lo que sí que digo es improbable, como ya he explicado muchísimas veces, ¿no? Es decir, es improbable y de hecho parece que la evidencia de los casos clínicos indica que es improbable porque, ya digo, a mi conocimiento no hay tumores cardíacos. El corazón no desarrolla tumores. Y ya digo, que sepamos. Y no ha habido ningún tipo de modelo experimental ni nada que diga, voy a ver si consigo un ratón que haga tumores en el corazón. Un poco tonto, ¿no? Porque al fin y al cabo yo hago tumores en un ratón para estudiarlos, para curar el tumor en humanos. Entonces, si el tumor en humanos no se produce, ¿para qué voy a hacer un modelo animal de tumores que no, obviamente no sirve para nada porque no se produce en humanos, ¿no? Bueno, el caso es que esa es la situación y en principio no se producen esos tumores, pero bueno, si se reactivara, que no lo hace normalmente, el gen de la ciclina 2 en el corazón, cuando ha habido un infarto de miocardio, a lo mejor las células del corazón se ponían a dividirse y podrían regenerar las células muertas. No de manera tumoral, sino de manera normal, es decir, generar cardiomiocitos. Como si fuera una cicatriz en la piel. Bueno, O en sea, este caso sería una regeneración que no dejaría cicatriz. Sería recubrir, lo mismo que he dicho de la yema de mi dedo, que se me fue media yema, ¿vale? Pero que luego se recubrió con yema normal y no tengo cicatriz. Es decir, tengo de yema sensible con sus terminaciones nerviosas, es decir, todo recuperado, ¿eh? O sea, no tengo ni pérdida de sensibilidad ni nada. Entonces sería un poco la hipótesis, si quieres, fantástica, ¿no? De regenerar el corazón entero, bueno, entero no, la cicatriz, la zona dañada, intentando poner en esas células el gen CC, el gen de la ciclina A2. A las células de alrededor de la zona dañada le pongo el gen, lo activo, y entonces esas células empiezan a reproducir e intentan recuperar esa zona dañada. Lo mismo que ya digo, el trozo de yema de dedo que yo perdí, ¿no? Y aquí es donde entra el grupo de trabajo que está dirigido por Jaina Chaudhry en la Escuela de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York, que no lo he dicho antes. Y este grupo lleva mucho tiempo trabajando con esto, lleva una serie de años haciéndolo, y hace unos 10 años lograron un hito histórico y demostraron que en cerdos, que por cierto es un modelo animal muy parecido al humano, qué casualidad, fisiológicamente, son los cerdos los más parecidos a nosotros, entonces les hicieron sufrir infartos de miocardio a los cerdos y les reactivaron el gen de la ciclina A2 a estos cerdos y vieron que reducía la cicatriz, que aumentaba el número de cardiomiocitos de ese corazón dañado y que las células musculares recuperaban bastante la función. Así que en el modelo del cerdo, que es fisiológicamente muy parecido al nuestro, con corazones de talla parecida al nuestro, etcétera, ¿vale? O parecida a la nuestra, pues estos estudios demostraron que si reactivábamos este gen, podíamos regenerar el corazón dañado. eso, ¿cómo lo hacen? ¿Que le quitan células y las modifican y las ponen otra vez o qué? Lo que hacen es, a ver, el problema de esto es el siguiente. Yo tengo que poner el gen en estas células cardíacas y lo tengo que poner de manera que solo funcione en las células cardíacas. Porque si pongo el gen, lo inyecto, vamos a poner inyecto lo que sea, y este gen se introduce en células que no tienen que tenerlo, funcionar, lo que vamos a tener es transformación tumoral. Entonces yo lo que quiero es que solo funcione en las células cardíacas. Y no en todas, además, solo las que están ahí cerca del daño. Ya, efectivamente, eso sería ya ir ahí, inyectarlo o tratarlo de manera con catéteres o con lo que sea que se pueda administrar ahí. Eso todavía es ciencia ficción. Entonces, necesitamos ensayos clínicos, pero voy a decir lo nuevo que han aportado, ¿no? Lo que han hecho ha sido poner el gen en un virus, que se llama un adenovirus, que va a infectar a las células cardíacas, a la zona donde se administre, las va a infectar, y el virus va a servir para introducir el gen en esas células a las que infecta. Porque ya sabemos que los virus lo que hacen es introducir sus genes para reproducirse. En este caso es un virus modificado que no se puede reproducir de ninguna manera, es decir, solamente va a ser un vector de transferencia génica a las células, en este caso, de alrededor de la zona dañada. Y este gen que han puesto en ese virus está bajo digamos, un interruptor.
un interruptor que lo va a poner en marcha. Y ese interruptor solo funciona en las células del corazón. Es decir, si el gen entra en unas células de la piel, del intestino, neuronas, donde sea que pudiera escaparse el gen y entrar en otras células, el interruptor estaría apagado y no se podría poner en marcha. Con lo cual solo se puede poner en marcha ese interruptor, es, para el que lo quiera saber, un promotor, el promotor del gen, la región promotora del gen, que es la que lo regula, y hay regiones en genes específicas de órganos, es decir, ese gen va a funcionar solo en el órgano que tiene ese interruptor. Y hay un gen, que se llama de la troponina, es un gen muscular, que solo funciona en el corazón, ese interruptor, y ese es el que han utilizado para poner el gen de la ciclina, de manera que el interruptor, cuando esté dentro de una célula del corazón, ese interruptor va a saber que está dentro de una célula del corazón y va a encender el gen. Pero si está dentro de una célula que no es del corazón, ese interruptor no va a encender el gen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que han hecho en primer lugar. Y en segundo lugar, han conseguido células humanas, de corazón humano. En este caso, claro, no son personas vivas, sino donantes que han muerto por causas no relacionadas con el corazón. Han sacado los corazones de estos donantes, de estos cadáveres, de varias edades, de 21 años, me parece que tenían, de 21, 41 años y 55 años. Y entonces les han puesto el gen a estas células de esta manera que acabo de decir, bajo el control de ese interruptor específico. Han visto que el gen se pone en marcha y han visto si las células se reproducen o no. Es decir, les pongo a estas células el gen o no se lo pongo, le pongo otra cosa y analizo en el laboratorio si se pueden reproducir o no, lo cual en células humanas no lo habían hecho todavía. Lo habían hecho en células de cerdo, pero no lo habían podido hacer en células humanas. Bueno, pues han visto que las células que vienen de pacientes, bueno, en este caso de cadáveres de 41 y de 51 años, esas se reproducen. Las células que vienen de jóvenes de 21 años se reproducen ya sin necesidad de poner, al menos en estas condiciones experimentales, sin necesidad de poner el gen de la ciclina A2. Es decir, todavía tienen capacidad de regeneración. Es decir, un joven que tiene un infarto, que evidentemente no sea masivo, ¿verdad? El corazón se le puede regenerar. Pero no solamente eso, ¿eh? Hay casos que no se explican muy bien. Yo sé que hay algún caso clínico que han tenido infarto, que le han seguido el infarto, la evolución, y ha desaparecido la cicatriz. Es decir, se ha regenerado el corazón completamente y los médicos quedan totalmente alucinados. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues podría ser que esta persona tuviera algún tipo de variante en el gen de la ciclina A2 o en algún otro, porque no es el único que funciona, que le permite regenerar el corazón sin que la función cardíaca se vea afectada por ese funcionamiento. Es decir, que hay algún tipo de, digamos, nicho intermedio de algunas personas que son capaces de regenerar si tienen infarto y otras que no. Y podría ser que una de las explicaciones fuera algún tipo de mutación en estos genes, mutación que no los hace, digamos, no los cambia, no los inutiliza, sino que lo que hace es que funcionen un poco más, funcionen un poquito a un nivel mayor y entonces permite que esas células, si son dañadas, las que quedan, pues restituyan la función del corazón, ¿no? Así que el resultado de estos experimentos, pues es lo que digo, ¿no? Los de 41 y 55 años ahora las podemos regenerar, que antes no se regeneraban, y por tanto hemos encontrado un gen que si lo ponemos bajo el control de un interruptor específico en estas células del corazón, pueden regenerar esas células, y además sabemos que en cerdos, que son un modelo, como he dicho, muy parecido al humano, pues lo puede regenerar también. Así que pues este estudio sugiere algo importante para el futuro, ¿no? Que a lo mejor no es necesario trasplantar células madre para regenerar el corazón, porque hay un montón de estudios con células madre que se inyectaban y que intentaban recuperar, no han dado unos resultados muy extraordinarios estos estudios, así que a lo mejor no hay que utilizar células madre, sino que hay que hacer esa terapia génica para generar o para regenerar. Una cosa no excluye la otra, ¿eh? Podemos intentar células madre y además esta terapia nueva que podrían cooperar, a lo mejor encontrar condiciones en donde esto pueda cooperar entre las dos cosas, ¿no? Las dos estrategias y generar mayor regeneración, mejor regeneración. Y bueno, en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que bueno, nuestras células cardíacas pueden regenerarse si les damos un impulso, si les damos un permiso. Y esto además se sabe en otros tejidos. Por ejemplo, bueno, a las aves se les ha podido generar dientes, como los dinosaurios. Sabemos que las aves vienen de los dinosaurios. Si les ponemos en marcha algunos genes, pues generan dientes. O sea que tienen los genes para los dientes, pero los tienen apagados.
Entonces, si los encendemos, se regeneran, podemos regenerar esos dientes. Pues esto es lo mismo. El corazón se puede regenerar, los genes los tenemos apagados, pero si estudiamos qué genes hace falta poner en marcha de manera concreta, fina, quirúrgica, ¿no? Una cirugía genética molecular para poner en marcha el gen en esas células que solo lo queremos poner en marcha ahí para que regeneren la cicatriz, bueno, la cicatriz no, el daño, es decir, que no se haga cicatriz, pues podemos intentar regenerar el corazón y en el futuro, pues todos esos microinfartos que puede haber o problemas diversos del corazón que vengan de un daño, pues se puedan regenerar, lo cual nos alargará un poco la vida, pero sobre todo lo que haga es, bueno, mejorar la calidad de vida. Sí, por lo menos que la vida no se entorpezca porque no funciona bien el corazón. Exacto. Que no tengamos esa insuficiencia cardíaca, que podamos caminar por lo menos, sin agobiarnos, sin perder capacidad de respiración, que no nos da el aliento, porque no porque no podamos respirar, sino porque el corazón no es capaz de sacar el oxígeno que entra y llevarlo y distribuirlo por todos los órganos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el estudio que me ha parecido muy interesante por la capacidad de regeneración, que por cierto yo tengo muy pocas novelas escritas, pero tengo una para niños que se titula Adenio Fidelio, un nombre muy raro, que es de un niño que tiene un poder especial, que es el de modificar el ADN, y con ese poder regenera órganos, hace que salgan cosas de donde no tienen que salir, en fin, es capaz de generar y de regenerar, ¿no? Y en la historia, pues efectivamente al final hay un niño que pierde el brazo y este niño con ese poder que no sabía que lo tenía, hace que recupere el brazo. Bueno, pues lo mismo, es la misma historia, es ciencia ficción con ese poder, pero ese niño hasta cierto punto es una alegoría de la ciencia, ¿no? La ciencia con la capacidad para manipular el ADN de manera obviamente coordinada y con inteligencia, claro, y con sensatez para un resultado que persigue mejorar la salud, claro. Desgraciadamente también se puede modificar el ADN con otro tipo de intenciones, pero esto mejor no lo consideramos. Sí, la historia del martillo siempre está ahí, ¿no? Muy bien, pues nada, aparte del spoiler que acabas de hacer de tu Bueno, novela, a ver, igual. pero bueno, tienes permiso, eres el autor. Sí, 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 el autor soy yo, pero la novela no creo que... Bueno, al final pasan más cosas, ¿eh? Al final pasan más cosas porque el niño tiene que intervenir en un ataque terrorista que se va a producir y que también lo... Ya no te digo más, ahí sí que ya no te digo. Bueno, ahí se queda. De todas formas, ahí está la referencia en cienciaes.com para que aquellos que quieran buscarla en Kilo de Ciencia, al final aparece. Muy bien, pues muy interesante, porque esto es la ciencia que da esperanza, digo yo, Sí, ¿no? de verdad. Da esperanza para corregir aquellos traumas, aquellos problemas que tenemos de salud y que gracias a la ciencia podemos no solo sobrevivir, sino incluso, como sería en este caso, recuperar totalmente una función tan importante como es la que nos proporciona el corazón. Muy bien, pues cambiemos de tema. Nada, Ángel, entonces ahora nos vamos al espacio casi exterior. Sí, bueno, exterior a la Tierra seguro. Lo que pasa es que aquí hay una conexión muy interesante, ¿no? Porque Sí, porque la historia es intentar ver si hay vida en algún otro sitio que no sea la Tierra, ¿no? y no solo si hay vida, sino que además que podamos intentar encontrarla de alguna manera, ¿no? Porque al final, cuando se habla de cuerpos que podrían tener vida microscópica en principio y demás, no hablemos ya de cosas más allá. Como el cerebro de algunos, digo yo, ¿eh? Pues De algunos, no. entonces cuando se habla de ese tipo de vida, la única forma que tenemos, por lo menos con los medios actuales, todavía no hemos salido, los seres humanos más allá de la Luna no hemos salido todavía. Las máquinas robóticas pues han llegado hasta los confines del sistema solar, pero buscar más allá es por ahora una locura inalcanzable. Entonces, ¿dónde podemos buscar? Tenemos que buscar mundos que estén al alcance de nuestras máquinas. Y no pueden ser otros el sistema solar, claro. No, lógicamente, en el sistema solar. Y dentro del sistema solar hay al menos 3 cuerpos que, digamos, tienen más posibilidades de albergar vida. Uno, lógicamente, sería Marte. Ya sabemos que en superficie es difícil por la radiación, lo hemos hablado muchísimas veces, pero quién sabe si en algún lugar subterráneo, bajo la superficie, lejos de esa radiación, puede haber existido o haber persistido vida que a lo mejor se generó hace muchísimos millones de años, cuando Marte era un planeta
lleno de agua, agua líquida. Sí, Marte sí, porque tuvo agua en el pasado y puede tener agua subterránea todavía. Exacto, y puede tener vida subterránea. O sea que esa es un tipo de investigación, pero luego hay otro tipo de cuerpos que son radicalmente distintos, porque son cuerpos helados. Estamos hablando de dos en concreto. Uno es el satélite Europa de Júpiter, que es un clásico, digamos, incluso los que son aficionados a la ciencia ficción encontrarán un montón de novelas que hablan de expediciones a Europa donde aparece toda clase de bicho viviente. La Europa real también hay todo. En la Europa de Júpiter. Sí, En esta ya está sabemos ahí que hay de todo todo bicho tipo de bicho viviente. viviente también. Sí. Y el otro es Encélado. Encélado es una luna de Saturno. No es muy grande, es pequeñita, pequeñita, vamos, Sí, relativamente. creo que es más pequeña que los asteroides Ceres, ¿no? Ceres es más grande incluso que esta luna. Sí, claro, Sí, Ceres es más grande. De hecho, Ceres es un planeta enano, según los definen últimamente, y tiene casi 1.000 kilómetros de diámetro, tiene unos 950, 940. En cambio, Enceladus es la mitad, o sea, unos 500 kilómetros de diámetro. Apenas, si lo comparamos con la Luna, por ejemplo, es 7 veces menor su diámetro. En fin, puede parecer poco, pero es interesante como vamos a ver. Inicialmente, digamos, no llamaba mucho la atención, hasta que pasaron por allí dos sondas, que son las famosas Voyager 1 y 2, ajá. En que los años 70, ¿eh? Del siglo y sí, pasado. estamos hablando ya de hace muchos años, ¿no? Hace casi medio siglo, sí, de esto. Sí, bueno, el uno fue en el 76, me parece. Pasaron Pero, por allí en el año 80, 1980, sí, 1981, que pasaron primero la Voyager 1 y después la Voyager 2. La Voyager 1 tomó imágenes de Encélado, pero a una distancia muy grande, entonces se veía muy poco, pero ya revelaba algo que no cuadraba con el resto, y es que reflejaba mucha luz. Y eso lo corroboró ya la Voyager 2, que se acercó más a él. Descubrieron que es un cuerpo cubierto de hielo, pero dentro de ese recubrimiento que tiene, pues ya sabemos que el hielo, en el momento en que es hielo viejo, acaba cubriéndose de polvo, acaba perdiendo, digamos, reflectividad. Eso es lo que llaman el albedo de un cuerpo. Es decir, que si refleja mucho la luz del sol, tiene un albedo mayor que si refleja menos. Y lo que ocurría en Enceladus es que estaba cubierto de hielo, pero reflejaba muchísimo la luz del sol, es decir, tenía un albedo muy grande, lo que indicaba que el hielo que lo cubría era un hielo joven, que se había creado, digamos, hace relativamente poco tiempo, y por lo tanto no había tenido tiempo suficiente como para cubrirse con partículas que son más oscuras, de polvo y demás, que habrían evitado la reflexión de la luz solar. En cambio, Enceladus presentaba una superficie que se acercaba a la de un espejo, tenía un albedo muy cercano a 1, que es el máximo que puede dar un cuerpo a la hora de reflejar la luz. claro, es que esto es importante porque efectivamente esto estamos hablando de un satélite que tiene millones o cientos de millones de años, con lo cual, claro, lógicamente se ha podido acumular polvo, se ha podido acumular choques de otros asteroides, polvo de cometas, lo que sea. Entonces, efectivamente, el hielo no tendría que ser capaz de reflejar tanta luz. Claro, efectivamente, esa es la historia. Además, conocemos otros cuerpos que también están cubiertos de hielos y que no tienen esa reflectividad. Entonces, lo que descubrieron los Voyager es que precisamente ese cuerpo reflejaba mucho la luz, prácticamente parecía un espejo, lo que indica que el hielo que lo recubría es un hielo joven. Descubrió además que había una zona que es el polo sur, donde se reflejaba más la luz, y otra en el polo norte se notaban algunos cráteres que indicaban que el hielo, aparte de reflejar algo menos la luz, era un poquito más viejo. Pero la parte del polo sur estaba lisa, no tenía cráteres, no tenía nada, que es otra indicación de que es una superficie, digamos, de construcción reciente. Eso es lo que habían descubierto las Voyager, pero realmente que la nave o la misión que tuvo más éxito y que pudo explorar tanto Saturno como todo su entorno durante muchos años fue la misión Cassini. En honor al astrónomo italiano Cassini, que descubrió los anillos de Saturno, creo, ¿no?
Bueno, los anillos realmente los descubrió ya Galileo. Cuando enfocó su telescopio por primera vez, descubrió que había unas especies, él describió como asas, que eran los anillos. Lo que descubrió Cassini, que era un astrónomo de origen italiano, aunque también estuvo en Francia, y del siglo XVII, no solo descubrió un conjunto de satélites nuevos de Saturno, sino que observó sus anillos con el telescopio que podía ver en aquella época y observó que entre los anillos de Saturno había una serie de zonas más oscuras que eran zonas donde no se reflejaba la luz y a las que se le llama desde entonces la división de Cassini, precisamente por eso. Bien, pues esta nave Cassini, bueno, realmente el nombre era Cassini-Huygens o Huygens, depende de cómo lo pronuncien, ¿no? Porque lo que llevaba era una sonda que la liberó y descendió sobre otra de las lunas de Saturno, la más grande y la más enigmática, porque tiene ríos de metano y demás, que es Titán. Bueno, pero ese es otro tema. Sigamos con Enceladus. La Cassini estuvo allí desde 2004 hasta 2017. Estuvo 13 años en Saturno, dando vueltas. Atravesó los anillos en varias ocasiones, estudió varios satélites y además con varias pasadas entre ellos, no solo Encélados, también Titán, Dione, Rea. Y lo que hizo durante todo ese tiempo fue recoger tal volumen de datos que están almacenados y se siguen estudiando y se seguirán estudiando durante años. De ahí que tengamos una publicación nueva que analiza datos recogidos en aquel tiempo. Y bueno, eso es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, es la cantidad de datos que envían estas ondas y dicen, no, los astrónomos tardarán años en analizar todos los datos. Y digo, madre mía, ¿no? O sea, cantidad de información que hay ahí que necesita ser analizada. Yo espero que ahora con la inteligencia artificial, a lo mejor este tipo de análisis se acelere y la enorme cantidad de datos que se van a ir recibiendo de tantos telescopios espaciales y proyectos que van a haber en el futuro, pues no tardemos tantos años en analizarlos, ¿no? Se está utilizando Sí, sí, la no, inteligencia claro, artificial claro. para analizar datos de todas De las todas ondas las y demás. ondas y de todo, Bien, claro. pues en Sí, este sí. caso, pues claro, es un artículo que se publica ahora, se acaba de publicar en Science Advances, es un artículo que firma Georgina Miles y otros colaboradores más, ¿no? En los que, como ya se sabía, y voy a seguir con la historia, como ya se sabía que llegó ahí la Cassini, claro, hizo algo más de lo que habían hecho los Voyager, porque no solo pasó cerca, sino que pasó cerca varias veces de Encélado, con lo que pudo analizar, pudo fotografiar, se pudieron hacer medidas de espectroscopía, llevaba un espectrógrafo a bordo para analizar sustancias y demás, y aparte de corroborar lo que ya habían descubierto los Voyager, descubrió que, por ejemplo, en el hemisferio sur había una serie de grietas que las llaman rayas de tigre, porque parece el arañazo de un tigre sobre la superficie de Encélado. Bueno, realmente se trata de un conjunto de grandes grietas que tienen un trazado así paralelo, de ahí que parezca un arañazo, y que son bastante grandes, tienen del orden de 120 a 160 kilómetros de largo y una anchura de un par de kilómetros y profundidad se ha medido de alrededor de 500 metros en algunos tramos. O sea que no están nada mal esos arañazos. El tigre tendría que ser Sí. grande. No sé, hay fotos de la NASA que yo recomiendo que se vean. Podéis poner alguna foto, a lo mejor en la página Sí, sí, web, la porque pondré en bueno, la es página muy, es web, muy por supuesto. espectacular esas grietas y además la diferencia que hay entre esa parte del sur y la parte del norte, donde se Y la los parte del norte, cráteres. donde se ven Sí, sí, es cráteres. muy, es muy curioso, realmente. Bueno, pues lo que hizo la Cassini fue acercarse, se acercó en varias ocasiones y en una de esas pasadas comprobó que de esas grietas surgían una serie de géiseres, podemos llamar, es decir, emisiones de partículas que procedían del interior de Encélado y que, por lo tanto, se supone que eran partículas que al proceder del interior nos llevaban información sobre su contenido. Y además con el espectrógrafo pudieron analizar ese contenido. Y en ese contenido resulta pues que descubrieron que había lógicamente agua, que había hidrógeno, esto es muy interesante, que había metano, que había amoníaco y había partículas
de cadenas más largas de carbono, de hasta 7 carbonos. Es decir, que todo eso procedía del interior. Pero otra de las cosas que hizo Cassini en aquel momento es analizar más datos. Ya sabemos que cuando una nave se acerca o gira o pasa cerca de un cuerpo, pues se ve afectado por su gravedad. Ese efecto gravitatorio lo que hace es modificar la velocidad a la que se mueve la nave en su órbita. Pero claro, si nos acercamos a un cuerpo rígido, a un cuerpo en el que todas sus partes, digamos, están unidas y no se desplaza una sobre otra, pues la modificación de la velocidad es de una manera. Pero si el cuerpo no es rígido, hay variaciones gravitatorias, por ejemplo, aquí en la Tierra. Si pasas por encima del Himalaya, dicen que tiene una variación gravitatoria negativa. Es decir, ¿por qué? Porque aquella parte tiene menos densidad, porque las montañas del Himalaya sí son más altas, pero también tienen una base de litosfera más grande, y como la litosfera tiene menos densidad que el magma que hay debajo, entonces esa parte, digamos, atrae con menos fuerza a la nave y por lo tanto tiene una variación negativa. O sea, puedes detectar con esas variaciones de la velocidad de la nave, puedes detectar si hay cambios en la gravedad. La velocidad y la trayectoria, realmente. Sí, La trayectoria, claro, la velocidad y la trayectoria. Entonces, puedes determinar si ese cuerpo que está sobrevolando tiene zonas más densas o menos densas, ¿no? Y al hacer esas medidas con la Cassini, comprobaron que efectivamente que al pasar por encima de Encelado se producían variaciones. Esas variaciones determinaban que ahí ocurría algo raro. Es decir, parecía como si la superficie de Encelado fuera de hielo, es decir, sólida, pero debajo podía haber una masa líquida, es decir, una capa de distinta densidad que por lo tanto atraía a la nave y cambiaba su velocidad. Un cambio de velocidad que luego era detectado desde la Tierra y por lo tanto era un dato más de la existencia de algo profundo distinto en las profundidades de Encélado. Y no solo eso, sino que además por debajo de esa capa habría otra más densa formada probablemente por roca. El agua es más densa que el hielo. O sea, realmente había, claro, hay menos densidad arriba, luego un poco más de densidad y todavía más densidad en el centro, ¿no? Pero hay otro factor que llevó ya a definir todo esto. Cuando un cuerpo gira alrededor de otro, por ejemplo, en este caso por la Luna, alrededor de la Tierra, Encélado alrededor de Saturno, si ese cuerpo tiene una órbita elíptica, es decir, que en unas ocasiones se acerca más y en otras se aleja más. Con la Luna sucede, por ejemplo, unas veces se acerca hasta los 360 y tantos mil kilómetros de la Tierra y en otras ocasiones se aleja hasta los 405.000. Una órbita apepinada. Claro, pues si tiene la rotación que le llaman sincrónica, es decir, que está mirando siempre a la misma cara, lo que ocurre con la Luna, mira con la misma cara a la Tierra, pues claro, cuando tú estás más lejos del planeta, vas más lento. Las leyes de Kepler. Claro, las leyes de Kepler. El cuerpo se mueve más lentamente. Cuando se acerca más, se acelera, se mueve más rápido. Claro, si el cuerpo va girando siempre a la misma velocidad de rotación, resulta que cuando va más lento, la rotación adelanta, es decir, aunque esté mirando a la misma cara, esta gira un poquito más y muestra un poco más de esa superficie que antes no veíamos. Y cuando estamos en la otra zona, es decir, en la zona que está más cerca, pasa lo contrario, se retrasa. Pasa lo contrario. O sea que si miramos la cara de la Luna o del satélite en general, es como si tuviera una especie de bamboleo, en la que unas veces muestra un pelín más de la cara oculta por un lado y otras veces ofrece un pelín más de la cara oculta por el otro lado. Y de tal manera que en una vuelta completa vemos algo más del 90% de la superficie de la Luna. Pero ese bamboleo depende de cuán sólido sea ese satélite. Es decir, si el cuerpo es un cuerpo rígido, ese movimiento está perfectamente determinado por las leyes de la física y dicen, vale, se mueve de esta manera tanto décimas de grado, pues se mueve muy poquito. Pero si el cuerpo no es rígido, que es lo que ocurre en este caso, resulta que la capa externa,
la que está apoyándose sobre un océano de agua líquida en el centro y dentro hay un cuerpo rocoso, pues entonces ya se mueven de forma independiente. Por la misma razón que acabas de explicar. Exactamente. El cómo se mueven los cuerpos rígidos o no, lo podemos comprobar en la cocina. O sea, si queremos diferenciar un huevo duro, un huevo cocido, de un huevo crudo, lo único que tenemos que hacer es hacerlo girar. O sea, el huevo duro gira. En cambio, el huevo crudo no hay forma de hacerlo girar. O sea, enseguida deja de girar. Efectivamente. Sería el mismo efecto con Enceladus, ¿no? Efectivamente. Entonces eso ya demuestra que ahí hay una capa líquida entre el hielo, entre la capa exterior, y la roca, que es la capa interior. ¿Qué hace entonces Cassini? Que gracias a que pasa varias veces, en una de las veces pasa tan cerca que pasa a tan solo 50 kilómetros de la superficie de Encélado. Y mira por dónde atraviesa uno de esos géiseres, es decir, el material expulsado desde el centro del satélite. Y bueno, que nos vayamos a pensar que es muy denso, porque a 50 kilómetros será muy poquitos átomos por metro cúbico, pero suficiente como para poder... Suficiente, porque se detectó más de 100, o sea que eso ocurría bastante. Y luego hay otro factor importante, y es que al analizar la composición de todo esto, coincidía con la composición de uno de los anillos de Saturno, es decir, una de las franjas que componen los anillos de Saturno, que se ha creado precisamente por la materia eyectada por este satélite. Así que la Cassini, con el espectrómetro que lleva, analiza este material que ha sido eyectado por el satélite y obtiene unos resultados. Dentro de esos datos, he dicho el hidrógeno, he dicho metano, he dicho el amoníaco, iban también unas nanopartículas de sílice, o sea, es óxido de silicio, es decir, unas nanopartículas que cuando llegas a analizar cómo se producen aquí en la Tierra, resulta que aquí en la Tierra esas partículas solo se producen en agua líquida y cuando la temperatura es superior a los 80 grados centígrados. Claro, ya no estamos hablando de los 200 grados y pico bajo cero que hay en la superficie. Estamos diciendo... Esas partículas tuvieron que formar a 80 grados centígrados en el interior. En el interior y que fueron lanzadas por ahí. Por lo cual ya no solo tenemos un océano interior, que ese océano interior, han hecho los cálculos a raíz de todas estas observaciones y han determinado que en el polo sur, donde estaban los géiseres, podía tener entre 15 y 22, 23 kilómetros de espesor la capa de hielo. Debajo, los cálculos indican que hay una capa líquida, agua líquida, del orden de hasta 40 kilómetros de profundidad, y debajo hay un cuerpo rocoso mucho más denso que ocuparía el centro del satélite. Entonces ese calor viene del efecto de marea que acabas de contar, de esa deformación, como que el planeta, mejor dicho, el satélite, claro, se va deformando de acuerdo a la tensión gravitatoria de la órbita, si está más cerca o más lejos, eso deforma el satélite, y esa deformación, que es como una fricción, esa fricción calienta el cuerpo. Claro, si el calor no se puede evacuar, se va acumulando en el centro hasta que al final pues puede haber un aumento de... No, y que además eso es como un motor que está continuamente generando, claro, a cada vuelta genera. Y no solo interviene Saturno ahí, que Saturno, claro, la distancia que hay de Encélado a Saturno es de alrededor de unos 200.000 kilómetros. Es decir, sería comparable a la distancia de la Luna a la Tierra, comparable digo, pero Saturno es muchísimo más grande. Entonces la potencia, digamos, gravitatoria de Saturno es muchísimo mayor, pero además hay otra luna que se llama Dione, otro satélite que se llama Dione, que entra en resonancia con él, quiere decir unas veces pasa más cerca y más lejos, y también contribuye a esa deformación. Claro, esa deformación genera calor. Otra de las cosas que hizo Cassini es medir esa radiación de calor, es decir, cuánto calor pierde ese cuerpo y calcular ya en laboratorio cuánto perdería un cuerpo que no tiene calor interno y cuánto perdería un cuerpo que sí tiene calor interno, ¿no? Y entonces comprueban que efectivamente Enceladus emite más energía
de la que debería emitir si fuera un cuerpo rígido o un cuerpo muerto en ese sentido. Así que todo esto va acumulando información sobre esto. ¿Qué han hecho estos señores? Bueno, pues estos señores lo que han hecho ha sido analizar los datos, pero mirando ya en el Polo Norte, es decir, ese otro lugar podía ocurrir que existiera realmente un océano, pero que de alguna manera existiera una conexión con ese hielo, en algún punto estuviera unido precisamente a esa zona rocosa. Así que era importante ver qué era lo que pasaba en el Polo Norte. Bueno, pues han hecho los cálculos, han tomado las medidas y han llegado a la conclusión de que, aunque la capa de hielo es más extensa, hablan de 20 a 23 kilómetros de espesor, el océano sigue estando ahí. Es decir, el océano sigue teniendo del orden de entre 30 y 40, claro, entre 30 y 40 kilómetros de espesor. Eso sí supone más agua de la que podemos tener aquí en la superficie de la Tierra, en todos los océanos de la Tierra juntos. La profundidad del océano media no sé cuál es, pero desde luego 40 kilómetros no. Evidentemente. Claro, han comprobado también esa radiación que pierde Encélado, y han comprobado que también en el hemisferio norte se produce una radiación que supera la que tendría un cuerpo muerto, es decir, que no existiera. Es decir, con esto queda corroborado que Encélado realmente es un cuerpo que está helado en superficie, que tiene un océano profundo en la base y que tiene un cuerpo rocoso en el centro. ¿Qué ocurre cuando el agua líquida se pone en contacto con un cuerpo rocoso y tiene temperatura suficiente? Pues para eso nos tenemos que ir a la Tierra y vamos al fondo de los océanos, a ciertos lugares donde hay fumarolas, donde sabemos que hay una cantidad de calor que emerge del centro de la Tierra, que hay fisuras, fisuras que se producen en el fondo marino, que por esas fisuras se cuela el agua, que ese agua, una vez que se cuela, va arrastrando minerales, que vuelve a salir y a mezclarse con el agua del océano, pero rica en esos minerales, y esos son lugares donde florece la vida. Donde florece la vida, además una vida que no es la vida de la superficie, no es una vida que necesite luz solar, porque en esas profundidades no hay luz solar, no llega la luz solar, hay una oscuridad absoluta. Y esos seres vivos que existen ahí, que suelen ser pues bacterias, que bueno, hay algunos gusanos, se han encontrado gusanos de hasta 1 metro de longitud, hay ciertos bivalvos como pueden ser del tipo de mejillón o las ostras o las almejas. Es decir, ahí se crea todo un ecosistema que lo que hace es aprovechar la energía química que se obtiene de todos esos nutrientes, de esas partículas, de esos minerales que arrastra el agua, y utilizando esa energía química mediante una serie de reacciones. Hay una reacción fundamental que le llaman serpentinización, en la cual se produce un mineral concreto, se llama serpentina, que cuando se forma genera hidrógeno molecular. Ese hidrógeno podría salir a la atmósfera, y de hecho sale a la atmósfera, y podría ser detectado. En Encélado se ha detectado hidrógeno, como he dicho antes. Claro. O sea que la hipótesis es que puede estar pasando algo parecido a las fumarolas estas suboceánicas. Exacto. En... Entonces, como ahí tienen compuestos de carbono, pues eso se ha detectado en esos géiseres, como tienen energía, y puesto que se ha detectado la formación de nanopartículas que se generan en esas altas temperaturas, y además pues es una emisión continua, porque otra de las cosas que dejan claro en este artículo es que se puede ya asegurar que eso no es algo reciente, sino que lleva produciéndose a lo largo de muchos cientos de millones de años. Es decir, tenemos un mar antiguo, muy antiguo, en el fondo de Encélado, por lo cual viene a corroborar que podría haberse generado algún tipo de vida. Bueno, que parece que la vida inicial en la Tierra, algunos mantienen que se generó en el mar, no en la superficie de la Tierra, sino en el mar, en ese tipo efectivamente de fumarolas, etcétera, mediante esa reacción química que, claro, no hay que olvidar que la fotosíntesis no existía al principio de la vida. Es decir,
daba igual que fuera luz o no, porque no había posibilidad de capturarla, esa energía. Entonces la vida pudo surgir allí, es decir, tuvo que surgir donde hubiera energía química, sobre todo, para poder, bueno, llevar a cabo todos los procesos vitales, ¿no? Así que sí, bueno, una de las hipótesis que hay es que el origen de la vida fue ahí, después esa vida evolucionó y se pudo adaptar a otros nichos, siempre que hubiera energía suficiente para mantener ese proceso vital, hasta que miles de millones de años más tarde, o por lo menos 1.000 millones, posiblemente más, algunas bacterias inventaron, entre comillas, la fotosíntesis y cambiaron todo el futuro de la Tierra, porque empezaron a echar oxígeno, que era tóxico, hubo una gran extinción en la Tierra. Entonces podría ser que ahí en Encelado estuviéramos en los primeros momentos, o sea, una vida parecida a la original que se pudo formar en la Tierra, si es que hay. Claro, además tiene otra peculiaridad y es que decía antes que existen tres, digamos, tres cuerpos donde la probabilidad de existencia de vida es mayor, ¿no? Marte ya lo conocemos, ahí están los rovers y ahí está la investigación en curso, digamos. Europa es muchísimo más grande, tiene también un océano profundo muy importante, pero la capa de hielo es mucho más espesa. O sea, es más difícil de Joder, estudiar. bueno, con 23 kilómetros de capas de hielo ya me parece bastante difícil. Ya es bastante. Pero como tenemos las Claro. grietas, y lo bueno que tiene es que está saliendo por ahí material del fondo de ese océano interior, sí se puede mandar ahí una nave que analice lo que está soltando precisamente en ese momento. Y de esa manera no hace falta perforar, viene a nosotros. Y eso es lo que se pretende, y de hecho hay una serie de misiones que la NASA está preparando, por ejemplo una que se llama Enceladus Orbilander, que está ahí en estudio, que está diseñada para estudiar esos penachos. La pregunta del millón es, ¿tú crees que de aquí a lo que nos queda a ti, Ángel, a ti y a mí, vamos a identificar vida en el sistema solar? ¿O me parece que nos vamos a ir de este planeta sin saberlo? Yo tengo esperanza, es lo más que te puedo decir. Sí, claro, esperanza, lo último que se pierde, dicen. Yo tengo esperanza. Pero no, es que sería el descubrimiento, sin duda el descubrimiento más Sería, brutal, por claro. decir que efectivamente hay vida en otros Yo creo que mundos. estamos más cerca de encontrarla en Marte si la hay. Yo también, yo también estoy De de hecho, en acuerdo ese con esa. sentido hay muchas investigaciones y la prueba es que hace un par de semanas publicamos un programa de Hablando con Científicos en el que hablábamos con la investigadora Maripaz Zorzano y que hablaba de una nueva fórmula que podría detectar el ADN sobre la superficie marciana caso de existir, claro. A mí me encantaría que se descubriera esa vida, sobre todo para ver si la hipótesis que tengo de que el ADN que tengan esos seres vivos es muy parecido, por no decir el mismo que el nuestro, o es totalmente diferente. Yo creo que hay razones para pensar que tiene que ser muy parecido al nuestro y que igual que las estrellas generan energía por un proceso físico de la fusión nuclear y hay otra serie de procesos en el universo que son universales, por, por decirlo así, la vida también va a ser, si no universal, universal, cuasi universal, y va a tener una serie de mecanismos compartidos, ¿no? Entre distintos seres vivos de distintos mundos. Y eso será una cosa muy interesante porque nos hablaría de la unidad de la vida, no ya en nuestro planeta, no ya de lo similares que somos los seres vivos y los seres humanos entre sí, etcétera, a pesar de que nos fijamos en las diferencias, sino que nos daría un mensaje muy fuerte de la unidad de la vida fuera de nuestro planeta, es decir, de realmente lo que ser vivo significa, lo que quiere decir ser vivo, ¿no? Nos daría esa idea. Y sobre todo una demostración de que la química es la misma y cuando la química es la misma, el resultado también. Exactamente. Yo creo que eso cambiaría la mentalidad de mucha gente, ¿no? Cambiaría la mentalidad de la gente, un cambio de paradigma yo creo que nos haría pensar, reflexionar. Muy bien, pues esta es la noticia. Muy bien, pues muy interesante, como siempre. Son como las series, lo dejamos para el capítulo siguiente, si encuentran o no encuentran, o si seguimos buscando en algún sitio más, que siempre habrá alguna posibilidad de que existan lugares a lo mejor que no hemos sospechado, pero que podrían albergar algún tipo de vida, ¿no? No lo sé. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. En esta ocasión, permíteme que te agradezca de corazón
todo el programa que hemos hecho y que has hecho tú, y que agradezca de corazón a los oyentes tu atención, porque precisamente hoy hemos hablado del corazón y bueno, luego en fin, que la esperanza continúa, que no nos quedemos helados como encelado y que tengamos esperanza en encontrar esa Sí, vida. bueno, y además tú has contado precisamente un tema que da esperanza a todas aquellas personas que en un momento determinado tienen un problema de corazón. Así que de esperanzas hablamos aquí en la Tierra y más allá. Muy bien. Bueno, pues nada, buena ciencia a todos y hasta el próximo programa. Esperemos que dentro de un par de semanas nos volvamos a encontrar. Pues buena ciencia a todo el mundo y un abrazo. Igualmente. Adiós. Hasta otra. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.